en esta parte. Éxodo 40:16 dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Cortito el texto. Moisés hizo todo conforme a como Dios le mandó. En otras versiones u otros textos hablando de este mismo pasaje, dice que Moisés hizo como, según y conforme Dios le envió. Entiéndase que cuando Dios en este pasaje pues le habla a Moisés de la construcción del tabernáculo, Dios mismo fue el arquitecto de su obra y Moisés pues el artífice, quien llevó a cumplimiento todas las partes, todos los detalles que Dios había determinado. Y dice que Moisés lo hizo conforme a como Dios había determinado. Entiéndase que esta es una manera de aplicar la obediencia. Y la obediencia a Dios tiene que ser completa, conforme a como Dios determine. No podemos hacer una obediencia a medias, porque entonces eso es igual a una desobediencia. Cuando Dios envía, Dios respalda. Cuando Dios requiere que hagamos algo, Él tiene ya la forma, el estilo, cómo es que Él quiere que lo hagamos. No es solamente hacerlo, es, Señor, ¿cómo tú quieres que lo hagamos? Porque ciertamente, que si lo hacemos conforme a como nosotros queremos o creemos o entendemos o somos movidos por nuestra humanidad o por nuestras buenas, entre comillas, intenciones, entonces pudiéramos hacer la obra, pero hacerla mal, porque no estaría conforme a como Dios lo requiere. Y Dios es muy específico en las cosas. Incluso cuando le estaba dando a Moisés los detalles de cómo se iba a construir el tabernáculo, le mencionó que utilizara un color azul. Pero como hay varios azules, para no dejar duda y que no fuera exactamente exacto, o sea, como él lo determinó, entonces le dijo a Moisés qué tipo de azul iba a utilizar. Y le dio las medidas y le dio todos los detalles y se los confirmó y se aseguró que Moisés estuviera bien clarito de cómo era que él quería cada cosa. Porque a Dios no podemos darle lo que nosotros queremos o lo que nosotros creemos o como nosotros lo entendemos. A Dios tenemos que darle las cosas como Él las pide. Por eso hay mucha gente involucrado, muy trabajadores, afanados algunos, envueltos en muchas cosas, pero penosamente cosas que no agradan a Dios. Y quizás no es porque estén malas, es simple y sencillamente porque Dios no lo pidió. Y cuando Dios no pide algo, pues como todo lo que va a Dios tiene que venir de Él y tiene que ser conforme a Él. Entonces cuando viene de usted, y con esto aclaro, no significa que de nosotros no puedan salir buenas obras, buenas ofrendas, buenas cosas a Dios. El punto es la motivación con la que lo hacemos. Si ese Dios mismo que nos está requiriendo, que nos está inquiriendo a que lo hagamos, y Él sabe cómo hacerlo, Él sabe cómo hablarnos, Él sabe cómo actuar a través del Espíritu Santo para con nosotros y para que nosotros podamos
hacer las cosas que Él requiere. Pero si esa motivación no viene de Dios, entonces penosamente Dios no recibe esa ofrenda, porque Dios recibe lo que es conforme a Él, y lo que es conforme a Él tiene que venir de Él, aunque nos use a nosotros para hacer esas cosas. Entonces, Moisés hizo conforme a todo lo que le mandó, a lo que Jehová le mandó, así lo hizo, porque había en Moisés un corazón, una disposición, una actitud de agradar a Dios. Claro, este Moisés que ya había pasado por el proceso de la prueba, por el proceso del llamamiento, por el proceso de este tipo de resistencias que comúnmente hacemos los hombres de Dios cuando somos llamados a servirle a Dios. La humanidad en nosotros se levanta y crea esa resistencia, pero cuando Dios envía, Dios respalda. Ahí mismo en el libro de Éxodo, en el capítulo 8:31, un poco más hacia atrás, estábamos en el 40:16, 8:31, dice: y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. En la primera parte del texto, en el primer texto que acabamos de leer, decíamos que Moisés hizo conforme a como Dios le requirió, a como Dios le mandó. Y en este otro texto vemos que Dios hizo conforme a como Moisés determinó, como Moisés dijo, como Moisés habló. Entonces podemos ver cómo cuando nosotros andamos en los caminos de Dios, cuando andamos en obediencia a Dios, entonces Dios mismo aprueba y respalda las cosas que decimos, las cosas que hacemos, porque están alineadas a Él, porque están conforme a Él, porque le hemos obedecido, porque hemos aplicado la palabra, porque nos hemos sujetado a Dios. Y es muy importante que podamos saber si nuestro accionar está alineado a Dios. Porque no es con buenas intenciones que se agrada a Dios. Es con obediencia a lo que Él ha dicho. Y lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha determinado, está muy bien plasmado en su palabra. Lo que pasa es que penosamente leemos muy poco, conocemos muy poco de la palabra de Dios. Y al no conocer, pues entonces andamos a ciegas, sin la dirección exacta, correcta, para hacer las cosas y agradarle a Dios. Agradarle. O sea, que lo que a nosotros hagamos tenga frutos agradables a Dios. Que Él se plazca en nosotros. Que podamos nosotros de alguna manera complacerle con nuestras obras. Que podamos nosotros de alguna manera mostrar obediencia a Dios. Porque nos sujetemos a la palabra, porque podamos andar conforme a los dichos de su boca que están plasmados en la palabra. Pero como somos muy desconocedores de la palabra de Dios, como somos muy
conocedores de otras cosas y conocemos de política y conocemos de deporte y conocemos de arte y conocemos de historia y de cuantas cosas, y no está mal, no estamos contrarios al conocimiento. El tema es que lo que Dios necesita es que seamos conocedores de su palabra. Porque si nosotros conocemos su palabra, entonces tenemos el punto de partida, tenemos la materia prima para poder andar en obediencia a su palabra. Y la obediencia a Dios no solamente facilita el propósito, sino que permite mostrar a Dios en nosotros. Permite que Dios sea visto en nuestro actuar, en nuestro accionar, porque vamos a andar alineados a su palabra. Y entonces será visto en nosotros los frutos que vienen como consecuencia de la obediencia. Pero tenemos que tener ese corazón dispuesto, agradable a Dios, acepto a Dios, en las intenciones de hacer su voluntad. En las intenciones de que nosotros podamos andar en el orden de Dios en cada una de las cosas. En cada una de las cosas que nosotros podamos hacer. Y cada vez que hay que conquistar, cada vez que hay que obtener, vencer en algo, viene la palabra de esfuérzate. Y hablamos mucho de Josué. Y tomamos el capítulo 1 y mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y cada vez que tenemos que hacer cualquier cosa que requiera de nosotros algún esfuerzo, nos vamos a ese texto. Pero muchos, o una gran mayoría, ha aplicado, ha implementado mal ese texto de Josué capítulo 1, porque algunos incluso hasta se esfuerzan demasiado porque creen que es con sus fuerzas, con sus sabidurías, y andan en un accionar de esforzarse, de trabajar más horas y de hacer más cosas. Sin embargo, lo que Dios nos dejó plasmado en esa parte de su palabra, y esto conecta con lo anterior que estábamos planteando. Es más, lo voy a leer. Josué 1:7 dice el Señor: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Vamos a explicar. Solamente esfuérzate y sed muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Para qué es que tenemos que esforzarnos? Para que se cumpla en nosotros la palabra, para que andemos conforme a la palabra, para que alineemos nuestras vidas a la palabra, para que nuestros planes y proyectos estén conectados a la palabra, para que todo nuestro accionar esté alineado a la palabra de Dios. El esfuerzo nuestro es para que se cumpla en nosotros la palabra, para que podamos andar en obediencia a la palabra.
pero hemos aplicado mal esto y pensamos que trabajar más horas extras, abrir más proyectos y hacer más cosas, y no estamos en contra de nada de esto. Por el contrario, tenemos que ser esforzados. Pero el esfuerzo principal, primordial, básico, inicial en nosotros es para andar conforme a la palabra. ¿O no leímos que Moisés hizo conforme a la palabra y Dios fue propicio a Moisés? Nuestro esfuerzo debe ser para que se cumpla en nosotros la palabra, para andar conforme a la palabra. Ese debe ser nuestro accionar, porque andar conforme a la palabra es andar en obediencia. La obediencia es hacer lo que Dios ha determinado, como Dios lo ha determinado, conforme a los detalles que Él requiera para cada uno. Y todo lo que Dios ha determinado en nosotros está plasmado en la palabra. Si queremos andar en obediencia, tenemos que andar en la palabra, conforme a la palabra. Y en ella, entonces, podrá verse en nosotros ese accionar de Dios conforme a nuestros requerimientos, conforme a nuestras necesidades. Pero es necesario que primero nosotros conozcamos la palabra y andemos conforme a la palabra. Y en la Biblia hay una historia bastante interesante de lo que fue un hombre que le pidió a Dios que lo guardara para cumplir su palabra. No es muy común eso. Nosotros regularmente nos acercamos a Dios pidiéndole oración por necesidades, que no está mal. Por el contrario, a Dios es que debemos traer nuestras cargas, nuestras necesidades, cualquiera que sea su necesidad de salud, por una cirugía, por una enfermedad, por lo que sea. Es sabio traerlo a Dios y presentarlo delante de Dios. Y rogamos a Dios porque Él se ha manifestado en medio del proceso. Y sabemos que Él lo hace, porque Dios está atento y pendiente a nuestras necesidades. Y si venimos a Él creyendo que Él puede hacerlo a través de Jesús, Él lo hace. Pero nuestro primer acercamiento a Dios debe ser para que Él nos ayude a ser obedientes a su palabra. Y en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, 9 y 10, lo que se conoce como la historia de Jabes, dice, Primera de Crónicas 4, 9 y 10, verso 9 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Aquí viene la enseñanza. Verso 10 dice: e invocó Jabes al Dios de Israel. Aclaramos, no debemos invocar dioses, ni cuadros, ni imágenes, ni cuantas cosas podamos nosotros pensar que pueden resolvernos cosas. Quien nos resuelve todas las cosas es Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y fíjese que la palabra Dios, cuando se refiere a nuestro Dios, está escrita en mayúscula. La palabra dioses está escrita en minúscula, porque hasta en eso es notorio, es diferente, que Jehová es Dios en medio nuestro. Dice: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal,
atención aquí, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que Jabe pidió. Lo que Jabe está pidiendo al Señor es protección, es provisión. Pero la esencia de su petición dice, para que no me dañe. Y para que no me dañe, lo que significa es, Señor, para andar conforme a tus requerimientos, para andar conforme a tus designios, para andar conforme a tu palabra, para andar en obediencia delante de ti, para agradarte en todo, para que mis caminos sean agradables y aceptos ante ti, para que mi vida sea una ofrenda que te agrade. Señor, para que se hable de ti a través de mí, para que puedan verte a ti a través de mí. Señor, para que mi vida te represente. Señor, para que pueda yo ser un digno representante del reino de Dios en la tierra. Es todo esto lo que Jabes está diciendo. Señor, para que no me dañe, dice, y le otorgó Dios lo que pidió. O sea, Dios le dio a Jabes el ensanchamiento de su territorio, le libró del mal, le guardó de sus enemigos, le dio bendición, le dio provisión. Pero lo más importante aquí es, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. O sea, lo guardó del mal. Le permitió andar en la palabra, cumplir la palabra, andar en obediencia. Porque cuando andamos en la palabra, cuando andamos en obediencia, agradamos a Dios. Por eso repito, tenemos que conocer la palabra. Tenemos que estar metidos con Dios a través de la palabra. Porque en la palabra está el pensamiento de Dios, están los designios de Dios, están las instrucciones, los mandamientos, las cosas que Él quiere que hagamos y cómo quiere que las hagamos. En su palabra está todo. Pero necesitamos conocerla, necesitamos acercarnos a ella, necesitamos tomar un tiempo diario conforme a su disponibilidad para ir a la palabra, escudriñar la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, inquirir en la palabra, profundizar en la palabra, porque ahí es que estamos conociendo a Dios. A Dios le conocemos a través de la palabra, a través de la vida de Jesús, a través de las cosas que están en su palabra. El tiempo en la radio se termina, es cortito, medido en el cronos, que es la manera de medirla como hombres, pero en el Cairo, que es la manera como Dios lo mide, una sola palabra es más que suficiente. Si usted ha estado atento en este día, a este tiempo, a esta palabra, y podemos decir, Señor, tu palabra, necesitamos acercarnos a tu palabra, conocer tu palabra. Es como aceite, es como miel, es como bálsamo. La palabra de Dios es lo que da sentido a nuestras vidas cuando podemos conocerla, cuando podemos aplicarla, cuando podemos vivirla, cuando podemos andar alineados a su palabra. Por eso ruego al Señor que en este día se despierte en tu corazón el sentir, el deseo por acercarte a la palabra de Dios. Tener una Biblia cerca, leerla, estudiarla, meditar en ella, inquirir en Dios, para que entonces puedas andar en la obediencia que anduvo Moisés y puedas ver en ti el cumplimiento de Dios en todas tus necesidades y requerimientos, conforme al requerimiento de Dios y conforme al propósito de Dios. Bendecimos el nombre de Dios por este tiempo que finaliza por hoy. Conforme al propósito de Dios estaremos por acá en una próxima ocasión. Sea el Señor bendiciendo tu vida, cubriéndola, guardándola.